Bien, vamos a ver entonces en un principio de dónde surge la derivada, qué es una derivada, cuál es la fórmula para calcular derivadas, y después vamos a hacer algunos ejemplos precisamente utilizando esa fórmula, ¿sí? Que es un límite, una derivada es un límite, y lo vamos a utilizar para calcular, bueno, distintas derivadas de funciones. Esta va a ser lo que vamos a hacer en esta primera parte. ¿Sí? La semana que viene haremos parte 2, parte 3, las partes que sean necesarias e iremos avanzando con este contenido. Después usaremos las tablas de derivación para resolver ejercicios, buscaremos máximos, mínimos, concavidad, crecimiento de funciones, análisis de funciones en general, todo lo que tenga que ver con derivadas. Y bueno, iremos avanzando hasta llegar a integrales y avanzar todo lo que sea necesario. Ahí está. Vamos a empezar y listo. Bien, fíjense este gráfico, ¿sí? Tenemos un punto P y un punto Q. El punto P es de coordenadas A y F de A, y el punto Q es de coordenadas A más H, y a la A le sumo un H, no necesariamente tiene que ser positivo. Si el punto Q estuviera del lado izquierdo del punto P sería un más H, el H sería negativo, ¿sí? Y cuya coordenada en el eje Y es F de A más H, obviamente. Dice, dado un punto P de coordenadas A, F de A, y un punto genérico Q de coordenadas A más H, F de A más H, la pendiente de la recta secante PQ, y esto es una recta secante, está dada por la siguiente ecuación. M, a M lo llamamos el valor de la pendiente, es igual a F de A más H menos F de A, es decir, el resto de estos dos valores, todo sobre A más H menos A. ¿Sí? Si uno piensa que acá A más H menos A puedo simplificar estos dos valores, tengo una sumando y una restando, eso no es otra cosa que decir 0, y me queda directamente H. Entonces tengo que M, la pendiente de una recta secante, es F de A más H menos F de A, todo esto sobre H. ¿Sí? Si nosotros empezamos a mover este punto Q, las rectas irán cambiando. Fíjense el siguiente gráfico. Este Q lo empezamos a mover y lo vamos llevando hacia arriba, en este caso, ¿no? Tenemos el punto Q acá. Entonces la recta secante será esta recta R que está en naranja. Ahora, si el punto Q lo vamos acercando cada vez más a P, vamos a tener esta recta marrón. Lo acercamos un poco más y tenemos esta recta violeta. Violeta. ¿Sí? Y si lo acercamos directamente a P, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esta recta roja que está sobre esta curva? ¿Sí? Esta es una curva, es un menos x al cuadrado más algo. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama esta recta que pasa por P? Recta Tangente. es una recta tangente, exacto. Fíjense que cuando el valor de Q, ¿sí? O al menos la coordenada de Q, se va acercando a la coordenada de P, la recta secante, ¿en qué se va convirtiendo? En una recta tangente. Entonces fíjense, me acerco, el punto Q se acerca al punto P y las rectas secantes se me van transformando en una recta tangente. Ahora bien, en cuanto a símbolos, ¿qué significa? ¿Qué va pasando con este A más H? Voy a tener ahora el valor acá. A más H va a estar por acá. Si yo el punto Q lo tengo acá, ahora el valor A más H se va acercando acá. Y si lo tengo cada vez más cerca, ¿qué va pasando con el valor de H? ¿Se va haciendo cada vez qué? Más chiquito. Más chiquito. Más cercano a A. Exacto, cada vez se va acercando más a qué valor el valor de H. Fíjense, yo tengo un... A no. A cero. A 0, ¿no? Porque este H, fíjense, cada vez se va acercando más a A. A más H se acerca a A. ¿Qué quiere decir? Si A más H se acerca a A, este valor de H cada vez se va haciendo más chiquito. Si se va haciendo más chiquito y lo pienso que el punto Q está cada vez más cerca de P, bueno, eso en matemática lo designamos con que está tendiendo, ¿no? Es un H que está tendiendo a 0. Acá yo lo puse en este sentido al revés, porque bueno, lo tenemos de derecha a izquierda en este caso. ¿Sí? Acá lo que decimos que cada vez que el punto Q se acerca a P, no es otra cosa que este valor H tiende a 0. Entonces, fíjense lo siguiente, si el punto P está fijo, este es el punto P, y el punto Q se mueve hacia P, obtendremos distintas rectas secantes PQ, que son todas estas rectas que están acá, cuyas pendientes y ecuaciones irán variando a medida que Q tienda a P. Y por lo tanto, H tiende a 0. La pendiente... Sí. Disculpe, hay alguien con el micrófono prendido que hace una interferencia que te lastima los oídos. Bueno, ¿Se pueden apagar? si por favor alguien, el que lo tenga prendido, que lo apague. Si tiene alguna duda, obviamente que pregunten, ¿eh?
Gracias. No, no hay por qué. Por las dudas no estoy viendo lo que está pasando en YouTube, pero si hay alguien que está viendo, bienvenido. Y espero que le sirva la clase. La pendiente de las rectas secantes irá cambiando hasta tomar el valor de la pendiente de la recta tangente, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Esta roja, cada vez que el Q, este punto Q se acerca a P, esta recta que ahora es roja, bueno, ya empieza a ser una recta tangente, ¿no? Pasa a ser una recta tangente. Entonces, irá cambiando hasta tomar el valor de la pendiente de la recta tangente, es decir, que la posición límite de esas rectas secantes será la recta tangente a la curva en P. ¿Sí? El límite de todas estas rectas secantes, bueno, va a ser una recta tangente. Más que eso no pueden avanzar. Ya llegó a P el punto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos nuevamente acá este gráfico, sabemos que ya H tiende a 0, que el punto Q se acerca cada vez más a P. Entonces, es decir, cuando H tiende a 0, las rectas secantes PQ se convertirán en una recta tangente a la función que pasa por P. En términos de límite, porque esto lo estamos contando todo de palabra, bueno, en matemática, ¿cómo podemos escribir todo esto? Fíjense. El límite de H tendiendo a 0, ¿sí? Porque acá H va a tender a 0, no es que va a ser 0, va a tender a 0. ¿Sí? ¿De quién? Y bueno, de la fórmula esa de la recta tangente, de las rectas secantes que vimos antes, ¿sí? F de A más H menos F de A sobre H. Pero claro, ahora que le agregamos límite de H tendiendo a 0, porque este valor de H cada vez se va acercando más, o bien este A más H cada vez se va acercando más al valor de A. Eso quiere decir que H se va haciendo cada vez más chiquito, o bien que tiende a 0. ¿Sí? A esta expresión que tenemos acá, a este límite que tenemos acá, que no va a ser otra cosa, fíjense, esta fórmula era la pendiente de las rectas, ¿sí? La pendiente de estas rectas secantes, pero si yo le agrego límite de H tendiendo a 0, bueno, ahora va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Porque H está tendiendo a 0, entonces, ¿la pendiente de quién es? Y de esta recta que dijimos que era tangente. ¿Y a qué se llama esa pendiente de la recta tangente? Bueno, a esta expresión se la conoce como derivada de la función f y se simboliza con f'. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué es la derivada de una función? ¿Qué es la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente. La pendiente de una recta tangente a la función, ¿no? Sea la función cualquiera. En este caso pareciera que es un menos x al cuadrado más algo, ¿sí? Tiene esa forma, pero no importa, una función cualquiera. Bueno, la derivada de esa función es la pendiente en un punto, ¿no? En un punto cualquiera de mi función, es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Esa es la definición de derivada. ¿Sí? ¿Y cómo se construye? Bueno, haciendo rectas secantes, armando rectas secantes, con la fórmula de la pendiente, pero ahora aclarando que, bueno, ¿qué pasa si H tiende a 0? Es decir, ¿qué pasa si el punto Q cada vez está más cerquita de P? Y esas rectas secantes se van a convertir en una recta tangente. Bueno, a esa recta tangente, a esa pendiente de la recta tangente, lo llamamos derivada. Alguien lo llamó derivada. ¿Sí? Entonces, eso es la derivada de una función y se calcula con esta fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula que nos permite calcular derivadas. Claro, uno después, en la facultad, nos dan una fotocopia, un PDF o un archivo con 10.000 millones de formulitas para calcular derivadas, pero en realidad se tendría que usar este límite. Bien, el argumento del límite, este argumento, ¿sí? Que dijimos que era la pendiente de las rectas secantes, se lo llama cociente incremental. ¿Sí? Muchas veces acá se escribe delta x y delta y, ¿sí? Un triángulo con una x que significa delta x sobre un triángulo con una y que significa delta y. ¿Sí? Delta x, delta y significa cociente incremental. ¿Mm? Bien, función derivada. Vamos a avanzar con la función derivada. Dice, cuando nos piden hallar las pendientes y las ecuaciones de las rectas tangentes a una curva en distintos puntos, es conveniente hallar la función derivada. Ya vimos que la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada. Esto nos permitirá hallar las pendientes de las rectas tangentes a la curva en cualquiera de sus puntos. Esto significa hallar el límite en cuestión para un punto P cualquiera de coordenadas A, F de A. Un punto cualquiera de mi función. Yo tendría que hallar mi derivada si me lo pide. Me pide hallar la recta tangente en el punto 1, 2. Bueno, hallaré la derivada de la función y después evaluaré en el punto 1, 2. Y esa será la pendiente en ese punto particular.
Otra manera de hallar la derivada de una función es mediante son fórmulas equivalentes. ¿Sí? Son fórmulas equivalentes. Si en vez de llamarlo a y a más h lo llamo a y x, ¿sí? A y x directamente. En vez de llamarlo a más h a la coordenada del punto Q, directamente lo llamo x, otro número que desconozco. ¿Sí? Se va a calcular la derivada con el límite de x tendiendo a, de f de x menos f de a, todo esto sobre x menos a. Y esta es otra manera de decir lo mismo de otra forma, ¿sí? Para calcular la derivada de una función. Bueno, veamos algunos ejemplos. Vamos derecho a los ejemplos. Vamos a ver distintos ejemplos de cómo calcular derivadas, algunos fáciles, algunos no tanto. ¿Sí? Iremos incrementando el valor de dificultad. Y bueno, con esto, estos ejemplos van a probar las reglas de derivación que nos dan. ¿Sí? Dejaremos otras reglas para más adelante, pues simplemente por una cuestión de tiempo. Pero con estos ejemplos vamos a verificar al menos muchas de esas reglas que nos dan ya por decreto, básicamente. Bueno, veamos el ejemplo 1. Hallar la recta tangente a la curva f de x igual a 1 sobre x en el punto x igual a 1. ¿Sí? ¿Alguien ya sabe cuál es la derivada de f de x igual a 1 sobre x? ¿Alguien ya sabe, alguien que ya haya cursado o que esté cursando y ya sepa cuál sería la derivada de esta función? Al menos con las reglitas, ¿eh? No hace falta que la sepan por definición. Si nadie sabe la derivada de esta función, cuando nos dan la tabla nos dicen si yo tengo f de x igual a 1 sobre x, su derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. Y nos dan por decreto eso, es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Eso nos dan en cuanto a tablas. Bueno, y vamos a ver cómo llegamos a ese menos 1 sobre x al cuadrado, menos 1 sobre a al cuadrado, ¿sí? A x, a la letra la que ustedes quieran. Dice, nos pide entonces la derivada, porque ¿qué nos está pidiendo? La recta tangente a la curva f de x igual 1 sobre x en el punto x igual a 1. ¿Sí? Por lo menos en esta parte vamos a calcular simplemente la derivada, ¿sí? la pendiente de esa recta tangente. No estamos en una clase de rectas, que ya lo hicimos. ¿Sí? Una vez que tengo la pendiente de la recta, hay otros videos, ya hicimos otros videos de cómo calcular una recta. Pero por lo pronto, saber cómo hallar la pendiente usando derivadas, obviamente. Entonces, nos pide derivar esta función. Tenemos que derivar esta función para hallar la pendiente. ¿Y en dónde? Bueno, en x igual a 1. Nos da un punto particular. En x igual a 1, bueno, ahí quiero la recta tangente. Bien, para derivar vamos a tener que usar la fórmula. Límite de h tendiendo a 0, de f de a más h menos f de a, todo esto sobre h. ¿Sí? Bien, yo acá tengo f de a más h. ¿Sí? Y yo sé que f de x es igual a 1 sobre x. ¿Qué será f de a más h? ¿Quién se da cuenta? Si f de x es 1 sobre x, f de a más h, ¿qué será? En vez de poner x tendría que poner a más h y... f de a más la pendiente. Me queda f de a más h, ¿no? Entonces, en vez de poner x, ¿qué tendría que poner? A más h. Si yo hago el... 1 partido por a más h. Exactamente, 1 sobre a más h. ¿Sí? Si yo tengo que f de x es igual a 1 sobre x, bueno, lo que yo ponga acá en el paréntesis es lo que voy a poner acá en este denominador, me está diciendo la función. ¿Sí? Bueno, yo tengo a más h, ahora f de a más h. Bueno, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? A más h. Que me va a quedar 1 sobre a más h. Menos f de a. ¿Y qué va a ser f de a? Si f de x es 1 sobre x... 1 sobre a. Perfecto, f de a será 1 sobre a. Bueno, hacemos ese reemplazo. Fíjense que nos queda límite de h tendiendo a 0 de f de a más h no es otra cosa que 1 sobre a más h, menos f de a, que no es otra cosa que 1 sobre a, y todo eso dividido h. Eso es la parte de la fórmula. Bueno, acá puedo sumar o restar en este caso, ¿sí? Restar estas expresiones algebraicas, y fíjense, nos va a quedar, multiplico los denominadores, hacemos un breve repaso de cómo se multiplicaban, o cómo se restaban, perdón, expresiones algebraicas, ¿sí? Multiplico los dos denominadores, y hago a más h por a dividido a más h, me queda la a. Por 1, bueno, a. O bien multiplico cruzado, multiplico los denominadores, y después multiplico cruzado. A más h por a, bueno, ese va a ser mi denominador. Y ahora multiplico cruzado. 1 por a, menos a más h por 1,
Bueno, A más H. ¿Sí? Entonces, todo esto dividido H, ¿no? Todo esto dividido H porque el H de ese no me olvido que es parte de la fórmula. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando dimos la clase de límite? Yo podría hacer el reemplazo directo y lo que ocurre es que acá en el denominador tengo H. Y H tiende a 0. Entonces, si yo hago el reemplazo directo, acá me queda dividido 0. Así que eso, por lo pronto, no lo puedo hacer. Por eso es que no puedo hacer en un principio el reemplazo directo en una derivada. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cuando no hacíamos el reemplazo directo intentábamos salvar la indeterminación. ¿Sí? Entonces hay que hacer eso. Entonces tenemos toda esta expresión. Ahora fíjense. Acá hay un menos y un paréntesis. ¿Qué puedo hacer acá? Propiedad. Distributiva. Propiedad distributiva. Entonces, ¿qué me va a quedar? A menos H, ¿no? A menos H. Entonces, fíjense que tenemos A menos A y se me va. A menos A es 0. Entonces, directamente me queda menos H. Y fíjense, A más H por A, todo esto sobre H, ¿sí? Yo ya tengo una expresión, bueno, es equivalente a menos H sobre H por A más H por A. ¿Sí? Es una operaciones entre fracciones, que está mal dicho, sino expresiones algebraicas. Tenemos ese límite de H tendiendo a 0. Todavía el H no lo puedo reemplazar, porque si yo reemplazo acá me queda 0 por algo, no me importa, me va a quedar 0 en el denominador, y eso no puede ocurrir. Pero ¿qué ocurre acá? Este H con este H, ¿qué puedo hacer? Tengo un H en factor que está multiplicando. Se cancelan. Se cancelan, o bien digo que si los divido me queda 1. ¿Sí? Entonces, este se me va a ir con este H, ¿sí? Se me va a ir con ese H, y en el numerador me va a quedar menos 1. ¿Sí? O menos H dividido H me queda menos 1. Entonces, el H del numerador se me fue, me quedó menos 1. El H del denominador, bueno, se me canceló con este H, no va a estar más. Entonces, fíjense que nos queda límite de H tendiendo a 0 de menos 1 sobre A más H por A. Fíjense que acá mucho más no se puede hacer. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Puedo hacer el reemplazo directo ahora? ¿Tendría algún inconveniente si hago el reemplazo directo? No, no hay ninguno. No hay, No hay ninguno. no hay ningún inconveniente. Así que si yo reemplazo por H me va a quedar A más 0. Si yo reemplazo en H igual a 0, me queda A más 0 por A. Ahí no hay ningún problema. Así que hacemos eso. Dice, ahora si evaluamos el límite tenemos, bueno, límite de menos 1 sobre A más H por A. Digo, bueno, reemplazo el H por 0 porque yo acá ya no tengo ningún inconveniente. ¿Qué me queda? Bueno, menos 1 sobre A más 0, reemplazo el H por 0 por A. Ya una vez que hago el reemplazo, la palabra límite desaparece. Yo ya utilicé la palabra límite, ¿no? Si uno lo quiere llevar a eso, decir, bueno, una vez que haces el reemplazo, la palabra límite ya no está más porque como que ya usaste eso. Y bueno, ¿esto qué es? A más 0, A. Y por A al cuadrado. Ah, mirá, me quedó menos 1 sobre A al cuadrado. Que es lo que tanto nos dicen con las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Partimos de f de x igual a 1 sobre x y nos pedían la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es la pendiente de una recta tangente? Y la derivada. Entonces la tengo que calcular a la derivada. Hicimos todos los argumentos que hay que tener, algebraicos, para resolver estas expresiones. Y llegamos a que la derivada es menos 1 sobre a al cuadrado. Bueno, la derivada dijimos que era la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces dice, en efecto, f' de x, es decir, la derivada de la función, es igual a menos 1 sobre x cuadrado. Acá nos quedó a cuadrado porque estábamos trabajando con a. Pero si lo llevamos en general, estamos trabajando con un f de x, bueno, f' de x va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Y qué me piden? Bueno, la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Y bueno, reemplazo en la derivada por 1. ¿Sí? Dice, luego, para hallar la pendiente debemos reemplazar por x igual a 1. Es decir, que voy a hacer f' de 1, ahora en vez de x voy a poner 1 porque ya me están dando un valor concreto. Y si reemplazo me va a quedar menos 1 sobre 1 al cuadrado. Bueno, esto no es otra cosa que menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 1 va a ser menos 1. ¿Esta recta cómo va a ser? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Va a ser una recta decreciente, ¿sí? Porque la pendiente es negativa. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? Sí, sí. Bárbaro. Sí, muy bien. Ya acá demostramos una de las tantas fórmulas que nos dan
por decreto, ¿sí? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y muchas veces no nos dicen por qué. Bueno, acá está el por qué. Usando la definición de derivada, llegamos a esa expresión. Veamos un ejemplo 2. Dice, calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto da esa derivada? ¿Sí? Por tabla, aunque sea. 2x. 2x, ¿no? 2x nos enseñan que cuando tenemos x a un número, elevado a un número, x a la 2, x a la 8, ¿qué nos dicen? Ese exponente bajalo y acá restale 1. ¿Sí? Entonces nos queda 2 por x a la 2 menos 1, 1, entonces 2 por x. ¿Sí? Si tuviera x a la cuarta, ¿qué me quedaría? La derivada, ¿no? 4x. 4x al cubo. 4x al Al cubo. cubo, perfecto. Baja el exponente, sí, nos enseñan eso, baja el exponente y le resto 1. Bueno, 4x a la 3. ¿Sí? Pero claro, muchas veces no entendemos bien por qué. Bueno, usemos la definición de derivada. Si me piden calcular la derivada, yo tengo que usar la definición de derivada. No hay ningún problema. Fíjense, nuevamente, respetamos siempre la fórmula. Tenemos f de x más h. ¿Qué va a significar f de x más h? ¿Qué voy a escribir en f de x más h? X al cuadrado más h. ¿X al cuadrado más h? X más h al cuadrado. Perfecto. En vez de poner x, ahora que voy a decir, bueno, x más h. Entonces voy a poner x más h al cuadrado. Menos f de x. Bueno, este va a seguir siendo el mismo porque justo coincide. F de x. Y dice, el límite de h tendiendo a 0 de x más h al cuadrado. Si yo tenía que f de x era x al cuadrado, bueno, f de x más h es x más h al cuadrado. Menos x al cuadrado, porque tengo directamente f de x, todo esto sobre h. Bueno, acá ¿qué se puede hacer? ¿Esto qué es? Esta expresión que está acá. Un trinomio Cuadrado cuadrado. de binomio. Es un cuadrado de un binomio, o bien, como dijo un compañero, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O al menos el resultado nos va a quedar un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ¿y qué va a quedar? A ver, mentalmente, ¿qué debería quedar? X cuadrado más 2hx más h cuadrado. Perfecto, x al cuadrado más 2 por x por h más h al cuadrado. Bueno, hacemos eso en el siguiente paso, nos queda el límite de h tendiendo a 0, de x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado que ya tenía. Todo esto sobre h. Fíjense, nuevamente siempre va a pasar que al principio, y yo h no lo puedo reemplazar porque acá me queda en el denominador 0 y esa cuenta no existe en matemática. Entonces, ¿cuál es la idea siempre a la hora del cálculo de derivadas? Bueno, de alguna forma tratar de que las h's se me vayan, ¿sí? Que se me vaya, al menos la h del denominador, esa que me está molestando, que se me vaya. Fíjense lo siguiente en el numerador, ¿qué puedo hacer? Reducir a Se 1 cancelan las x cuadradas. x cuadrada y Perf- factorizar h. Perfecto, fíjense, este x al cuadrado con este menos x al cuadrado, bueno, se me van. Y un compañero recién dijo, mira, hay h acá en estos dos términos, puedo sacar factor común. ¿Sí? Hagamos este primer paso, primero que x al cuadrado menos x al cuadrado se me van. Entonces me queda límite de h tendiendo a 0 de 2 por x por h más h al cuadrado, que sería simplemente esta expresión. Todo esto sobre h. Bueno, como recién dijo el compañero, puedo sacar factor común h en el numerador. Si saco factor común h, ¿qué me va a quedar? H por... 2x más h. Perfecto. H por 2x más h. Entonces nos va a quedar el límite de h tendiendo a 0 de h por 2x más h, todo sobre h. Mirá qué lindo. ¿Qué podemos hacer acá? Algo que viene genial. reducir h. Este h con este h, si los divido me queda 1. Chao, se me fue la h esa. Entonces me queda el límite de h tendiendo a 0 de 2x más h. Y fíjense que yo acá no tengo ningún inconveniente con reemplazar en h en 0. ¿O no? Si yo reemplazo h por 0, no me causa nada. No hay una indeterminación en esa expresión. Bueno, hacemos eso. Límite de h tendiendo a 0 de 2x más h no es otra cosa que 2x más 0, porque esto tiene x, no tiene h. Así que al límite ni lo afecta. ¿Sí? Me queda 2x más h. Bueno, 2x más 0, porque h tiende a 0, no es otra cosa que 2x. ¿Sí? Que era lo que ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que esta derivada nos iba a dar 2x. Pero bueno, acá la demostramos. ¿Cómo? Utilizando precisamente la fórmula de derivada. Entonces, esta expresión me da la pendiente,
o las pendientes de las infinitas rectas tangentes a x al cuadrado. Y bueno, y si x vale 1, reemplazaré y la pendiente será 2. Si me dicen que x vale menos 5, bueno, reemplazaré y la pendiente será menos 10. ¿Sí? Depende del punto que me pidan la recta tangente, y bueno, ahí hago el reemplazo y hago la cuenta. No hay mucho más que eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bárbaro. Sí, profesor. Bárbaro. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vamos con el ejemplo 3. ¿Sí? Acá en conclusión, ¿sí? F' de x es igual a 2x. ¿Sí? Esa sería la conclusión del ejercicio. Veamos el ejemplo 3. Dice, demostrar que si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x elevado a la n menos 1. Que es más o menos lo que dijimos hoy, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos en general. Este se pone un poquito más interesante. Porque con ejemplos numéricos sale sencillo, sí, x a la cuarta y es 4x al cubo, x a la 8, bueno, 8x a la séptima. Pero ¿y en general? En general x a la n, y no me interesa cuál es n, 100, 150, 300 mil millones, el que sea. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula general, demostrémosla. Si tenemos que siempre límite de x tendiendo a, de f de x menos f a, ahora vamos a usar la otra expresión, ¿sí? la que involucraba a x. Siempre fíjense que el denominador, si yo hago el reemplazo directo, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces ya para empezar el reemplazo directo no lo voy a poder hacer, porque no me daría una indeterminación, no tendría sentido calcular ese valor. Entonces tenemos límite de x tendiendo a, de f de x menos f de a, todo sobre x menos a. Si hacemos el reemplazo correspondiente, ¿sí? Fíjense, x a la n, f de x, ¿quién es? X a la n. F de a, ¿quién es? Bueno, a la n. En vez de poner x pongo a. Y todo sobre x menos a. Entonces nos queda el límite de x tendiendo a de este cociente incremental. ¿Sí? Recuerden que se llamaba así. Bueno, ¿cuál es el truquito acá? Y fíjense que x a la n menos a la n es divisible por x menos a. ¿Sí? Se puede hacer esa división de polinomios. ¿Sí? Me da con resto 0 esa división con polinomios. Entonces, no vamos a entrar tanto en detalle de cómo se hacen estos cálculos, pero si uno hace la división, acá yo les cuento cuáles son los procedimientos, ustedes pueden verificar en alguna hoja cuando tengan tiempo. Si alguien tiene alguna duda más adelante, me escribe, ya el que no tiene mi número, no sé por qué, porque todo el mundo tiene mi número, el que está conectado, y si hay, no sé qué está pasando en YouTube ahora, pero si hay alguien viendo, únanse a los cursos, y ahí yo tengo mi número, el de Telegram, ¿sí? Me escriben para ver cómo les sale. La cuestión es que el numerador es divisible por x menos a. Entonces, si yo hago esa división, fíjense que no queda límite de x tendiendo a de x menos a por x a la n menos 1 más a por x a la n menos 2 más a cuadrado por x a la n menos 3 más, bueno, infinitos términos, más a elevado a la n menos 2 por x más a elevado a la n menos 1. Y todo esto sobre x menos a que ya teníamos de fórmula. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó acá? Y estos x menos a, por suerte, se pueden ir. ¿Sí? Todo porque surgen. Este sería, cuando yo hago la división, recuerden que era cociente por divisor más resto. Bueno, este sería el cociente, este el divisor, y como el resto es 0, bueno, no agrego nada. Por eso es que esta expresión es completamente válida. ¿Sí? Este x menos a con este x menos a se me van. Dice, simplificando y reemplazando en x igual a a, ya acá vamos a avanzar un poco más. ¿Sí? Este x menos a con este x menos a lo vamos a reemplazar y no vamos a escribir toda esta expresión de nuevo, sino que directamente, como ya no tengo ningún inconveniente en el denominador, ahora sí puedo hacer el reemplazo de a. ¿Sí? Entonces, en todo lo que aparezca x, vamos a poner a. Dice f' de a, porque recuerden que todo esto era igual a f'. F' de a es igual a elevado a la n menos 1 más a por elevado a, a por a elevado a la n menos 2. ¿Sí? Reemplazo a la x por a. Más al cuadrado por a elevado a la n menos 3. Más, bueno, puntos suspensivos, más a elevado a la n menos 2 por a, reemplazo la x, más a elevado a la n menos 1. Ahora fíjense lo siguiente, que es lo interesante de esto. Esto es a elevado a la n menos 1
y no puedo hacer nada. ¿Sí? No puedo hacer nada. ¿Esto qué me da? A por A elevado a la n menos 2. ¿Qué me da esto? ¿Qué puedo hacer acá? A elevado a ¿Qué propiedad puedo utilizar? Por la multiplicación de suma de potencias, ¿no? exponentes. Exacto, suma de exponentes de igual base, ¿no? Este es A a la 1 Sí. por A a la n menos 2. Entonces sería A elevado a la 1 más n menos 2. Y 1 menos 2 menos 1. ¿No me queda también A elevado a la n menos 1? Ah, sí. Esto que está acá es A elevado a la n menos 1. ¿O no? ¿Y esto? A a la 2 por A a la n menos 3. También. A elevado a la n menos 1. Y este, A elevado a la n menos 1. Ah, mirá, todos los términos me quedan A elevado a la n menos 1. ¿Y cuántos términos tengo? Y los tengo n veces. ¿Sí? Yo lo había calculado x a la n, bueno, n veces tengo eso. Sí. N veces. Entonces fíjense, f' de A va a ser igual a elevado a la n menos 1 más A elevado a la n menos 1 más A elevado a la n menos 1 y así. ¿Cuántas veces? Y n veces, las veces que yo tenía la x. ¿Sí? Lo tengo n veces. ¿Y cómo puedo escribir una suma n veces? Si yo sumo el 5 10 veces, ¿cómo puedo escribir eso de otra forma? 10 por 5. N 10 veces, por 5. N veces. Claro, si yo tengo al 5 n veces, digo, bueno, lo tengo n por 5 veces. Entonces, si yo tengo n veces a esta expresión, ¿cómo lo puedo escribir? N por A elevado a n menos 1. N, es decir, tenemos n veces a elevado a la n menos 1. Y eso no es otra cosa que f' de A igual a n por A elevado a la n menos 1. Ah, mirá, era la derivada. ¿Sí? Era lo que nos contaban en las tablitas que nos dan. Bueno, acá la probamos. ¿Sí? ¿Esto qué me dice? Bueno, tener un exponente, fíjate, tengo a a la n, x a la n. El exponente bajalo multiplicando y restale 1, que es lo que nos decían siempre. Bueno, ahora lo demostramos acá, utilizando la definición formal de derivada. ¿Se entendió esto? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien lo aprendió ahora? Se entendió, se entendió. Bárbaro, bárbaro. Bueno, perfecto. Avancemos. Un ejemplo más. Dice, vamos para atrás, ahí está. Demostrar que si f de x es igual a k, y es una función constante, si k es un número real con k real, entonces f' de x es igual a 0. ¿Sí? La derivada de un número, siempre nos dicen eso, la derivada de un número es 0. La derivada de f de x igual a 8, 0. La derivada de f de x igual a menos raíz de 77, 0. ¿Sí? Bueno, fíjense, este está a modo de ejemplo, por allá para que lo tengan, pero este va a ser, fíjense que va a ser súper sencillo. Siempre voy a tener el límite de h tendiendo a 0. Acá no sé por qué este límite aparece así, tendría que estar acá abajo el h tendiendo a 0, pero bueno, no importa. Del cociente incremental, que es f de x más h menos f de x sobre h. Ahora bien, f de x más h, ¿quién va a ser? Dice f de x es k. F de x es igual a k, a un número real. ¿Involucra x acá, este valor k? No. No. Esto lo que me dice es, No. para cualquier valor que le pongas acá, no me interesa cuál le pongas. Bueno, acá te va a dar k, siempre va a ser k, es una función constante precisamente. Entonces f de x más h, ¿quién va a ser? K. También k. ¿Sí? Porque no me importa lo que le ponga acá, siempre me va a dar k. Entonces f de x más h y es k. Menos f de x también es k. Todo esto sobre h. Bueno, nos queda límite de h tendiendo a 0 de k menos k sobre h. Pero k menos k, ¿cuánto es? 0. 0. Cero. De una constante. Y la misma constante, en este caso, 0. Bueno, y utilizamos la fórmula con una función constante cualquiera, porque acá le dimos un valor k real cualquiera, y lo hicimos en general, y llegamos utilizando la fórmula de derivada, que esa derivada es 0. Bueno, luego f' de x es igual a 0. ¿Sí? Siempre que tengo una función constante, una función que siempre me va a dar el mismo número real, ¿sí? La derivada va a ser 0.
Bueno, vamos con el ejemplo 5. Una trigonométrica. Vamos con una trigonométrica. Siempre vale la pena saberla. Demostrar que si f de x es igual al seno de x, bueno, acá es una función constante, no tiene que estar. Yo copié y pegué la anterior para no estar escribiendo siempre lo mismo. Esto es una función constante, no va. ¿Sí? Si f de x es igual al seno de x, entonces f' de x es igual al coseno de x. ¿Sí? Eso es lo que me dice el enunciado. Que también, con tabla lo sabemos, la derivada del seno es el coseno. ¿La derivada del coseno quién es? ¿Alguien sabe? Menos seno, parece. Menos Perfecto, menos seno, ojo con eso, ¿eh? La derivada del seno es coseno positivo. Ahora, si fuera la derivada del coseno, bueno, es menos seno. ¿Sí? Las demostraciones son muy similares, vamos a hacer la del seno y después alguno, si quiere, que haga la derivada del coseno utilizando la misma idea, y si quiere mostrarme, bueno, no tengo ningún problema en ayudarlo. Bien, tenemos que demostrar entonces que si yo tengo la función seno, la derivada es el coseno. Vamos con la fórmula, límite de h tendiendo a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Bueno, f de x más h, ¿qué me va a quedar? Seno de x más h. Seno de x más h. Entonces vamos a tener el límite de h tendiendo a 0, de seno de x más h, menos seno de x, todo esto sobre h. Bueno, a ver acá. Seno de x más h. Tengo la suma de dos ángulos, ¿no? Lo interpreto como si fueran dos ángulos, al menos de dos valores reales, pues también lo puedo considerar en radianes. ¿Qué me daba el seno de la suma de ángulos? ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, lo repasamos, ¿sí? Pero fíjense, acá tengo el seno de una suma. Bueno, el seno de una suma, pero sabemos que el seno de alfa más beta era igual al seno de alfa por el coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa, ¿sí? Asignaba seno y coseno, primero con alfa y después con beta, y después al revés, el seno con beta y el coseno con alfa, y lo sumaba. Y esto era la suma de ángulos. No nos vamos a poner a demostrar esto porque no es parte de lo que estamos viendo. Si esto ya es otra cosa de trigonometría, que en algún momento por ahí lo podemos ver. Pero esta era la suma de un ángulo. Entonces, seno de x más h. ¿Qué me quedaría si yo considero esto? Seno de x más h por coseno de x más h. Fíjate que yo a la suma la distribuyo, ¿no? Si uno quisiera hablarlo Seno más. de x por coseno de h Seno más de seno x, de h por coseno de eso. h. Perfecto, perfecto. Seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Uno y uno. Uno y uno y lo sumo. Bueno, hacemos eso. Límite de h tendiendo a 0 del seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Todo esto menos seno de x. ¿Sí? Que ya lo teníamos. Y encima todo dividido h. Bueno, a ver acá. Fíjense lo siguiente, lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Yo acá puedo hacer conmutativa. Este seno de x por coseno de h lo vamos a juntar con menos seno de x, ¿sí? Conmutativa. Y encima este h que es divisor yo lo puedo separar. Eso estamos todos de acuerdo. Es un divisor, está solito, lo puedo separar con estos dividendos. Entonces me queda seno de x por coseno de h menos seno de x, es decir, lo junto con este y lo separo con la h. Todo esto sobre h. Más, bueno, la otra expresión que me quedó, que era seno de h por coseno de x, todo esto también sobre h. ¿Todos siguieron este paso? Se hizo conmutativa y se separó el divisor. Si alguien no lo sigue, me avisa. Si no, avanzamos. Bueno, a ver acá. A ver acá. En esta expresión, ¿qué puedo hacer yo? Factorizar por seno de x. Sacar factor común, ¿no? Sacar factor común. Bueno, me va a quedar el límite de h tendiendo a 0 del seno de x, saco factor común por, bueno, me va a quedar coseno de h menos 1, ¿no? Seno de x por coseno de h menos 1. Si yo acá hago distributiva, debería volver a esto. Entonces, hice factor común en esta expresión, y acá, por lo pronto, mucho para hacer no hay, así que tenemos esto.
Hasta el momento uno dice, y yo acá todavía no sé qué hacer, no puedo hacer nada, no me puedo sacar a las h de encima. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Fíjense lo siguiente. Teníamos esta expresión, acá la vuelvo a escribir porque, bueno, usé una planilla nueva. ¿Sí? El límite de h tendiendo a 0, de seno de x por coseno de h menos 1, todo sobre h, más seno de h por coseno de x, todo esto sobre h. Bien. El límite yo lo puedo separar siempre que existan en multiplicaciones y en sumas, lo puedo distribuir al límite, ¿no? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a calcular el límite de h tendiendo a 0 de seno de x. Acá tengo una multiplicación, ¿no? Lo puedo pensar seno de x por todo el resto. En la multiplicación eso es válido. Entonces tengo el límite de h tendiendo a 0 de seno de x, ¿sí? Por el límite de h tendiendo a 0 de coseno de h menos 1, todo esto sobre h, más el límite de h tendiendo a 0 de seno de h sobre h por el límite de h tendiendo a 0 del coseno de x. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Fíjense, fíjense. Esto lo puedo pensar que tiende a seno de x, ¿no? Porque tiene h, ¿sí? Tiene h y esto es x, no puedo hacer mucho ahí. ¿Sí? Pero fíjense acá sí tengo h. Y el coseno de h o el coseno de 0, si yo hago el reemplazo directo del coseno de 0, ¿cuánto me da? Coseno 1. 0, 1. El coseno de 0 es 1. ¿Y si le resto 1? 0. 0. Entonces acá me queda 0, ¿no? Toda esta expresión. 0 entre h, sí. Esto es 0. Y 0 entre h no es otra cosa que 0. ¿Sí? Entonces, este límite, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Y 0 por, bueno, seno de x, no me interesa lo que valga el seno de x. Seno de x por 0, ¿qué me va a quedar? 0. 0. Cero. Así que fíjense que todo este término se fue. Esto es 0. Esto es 0. ¿Este límite cuánto da? Que lo vimos en uno de los ejemplos del video de límite. ¿Quién recuerda? 1, Este límite da 1. ¿Sí? Límite de h tendiendo a 0. De seno de h sobre h. Dijimos que cuando teníamos lo mismo en el argumento del seno y en el denominador y eso tendía a 0, ese límite valía 1. ¿Sí? Y el límite de h tendiendo a 0 del coseno de x, ¿qué me va a dar? 1. Decimos que 1 Ojo, ojo. Yo tengo h, a 0. h tendiendo a 0 y tengo coseno de x. Coseno de No x. tengo h. Coseno de x me da. Porque yo acá no tengo un h para reemplazar. ¿Sí? El límite me está hablando de h y yo tengo acá coseno de x. Bueno, me va a quedar coseno de x. Si yo no tengo h. Es como una constante. ¿Sí? Entonces tengo, fíjense. Todo esto va a tender a 0. Si esto en realidad no tiende a 0, esto tiende a seno de x. Esto tiende a seno de x, pero todo va a tender a 0, como ya lo vimos. Más, esto tendía a 1 y esto tiende a coseno de x. Acá que con mi mayor voluntad intenté escribir coseno de x. ¿Sí? Esto tiende a coseno de x, esto tiende a 1. Este término se me va. Así que en definitiva, todo ese límite me queda 0 por 0. O bien, seno de x por 0, que esto me va a dar 0, más 1 por coseno de x. ¿Y cuánto me da esto? Coseno de coseno de x. Coseno de x. F' de x es igual a coseno de x. Ah, mira, ya está, lo demostramos. Empecé de la función seno, apliqué la fórmula de derivada del límite y llegamos a coseno de x. Bueno, entonces, en conclusión, ¿sí? Acá no lo escribimos, pero en conclusión, tenemos que la derivada del seno es el coseno. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, muy claro. Bárbaro. Bueno, vamos con este último ejemplo. ¿Sí? Con un último ejemplo. Simplemente, de nuevo, esta parte 1 era para hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Yo fui viendo que muchos me preguntaron. Me han preguntado por privado, profe, ¿cuándo vemos derivadas por definición? Porque me dan la tabla y después en el ejercicio me lo piden hacerlo por definición y no sé hacerlo. Bueno, entonces yo traté de agarrar algunos ejemplos, los más comunes, que no necesariamente son fáciles. ¿Sí? Lo que sea común no quiere decir que sea fácil, hay que rebuscársela para demostrar. ¿Sí?
Pero bueno, intenté hacer eso en esta primera parte. Ya la segunda parte sí, vamos a usar regla de derivadas y hacer derivadas. Y calcular derivadas ya sin tanto límite, con las reglas, pues ya entendiendo de dónde salen, ¿sí? Entonces la próxima veremos regla de la cadena, veremos derivada implícita, veremos distintas cuestiones. Vamos a ir avanzando de a poco. Bueno, en este ejemplo tenemos demostrar que si f de x es igual al logaritmo de x, entonces la derivada es 1 sobre x. ¿Sí? La derivada del logaritmo de algo es 1 sobre ese algo. Después vemos qué pasa con ese algo, porque si hay que usar regla de la cadena, bueno, hay que multiplicar por la derivada de lo que tengo acá adentro. Pero eso lo dejaremos para la próxima. Bueno, hay que demostrar esto también, que nos dan por tabla y nos dicen, sí, tenés el logaritmo y la derivada es 1 sobre x. ¿Sí? Y no cuestiones nada. Bueno, nosotros sí vamos a cuestionar todo. F' de x es igual al límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. F' de x es igual al límite de h tendiendo a 0. Si yo tengo f de x más h, bueno, voy a tener el logaritmo de x más h. Esto ya quedó claro. Si yo acá tengo x y ahora tengo x más h, bueno, acá en vez de poner x pondré x más h. Menos el logaritmo de x, todo esto sobre h. A ver acá, de la última clase también que vimos logaritmos. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué propiedad hay? Un cociente. Exacto. Si yo tengo dos logaritmos que se están restando, puedo pensar que había un único logaritmo y que los argumentos están Dividiendo. Dividiendo. Exacto. Entonces me va a quedar el límite de h tendiendo a 0 del logaritmo natural de x más h, todo sobre x. ¿Sí? Divido los argumentos. Todo esto sobre h. Bueno, fíjense lo siguiente. Este h lo puedo pensar que es un 1 sobre h. ¿Sí? Quiero sacarme de encima ese h que está dividiendo. Bueno, lo escribo de otra forma. Límite de h tendiendo a 0 de 1 sobre h por el logaritmo de 1 más h sobre x. Fíjense, si yo acá distribuyo este x, ¿sí? X sobre x me queda 1 más h sobre x. Esto es una expresión equivalente, nada más. Entonces tenemos límite de h tendiendo a 0 de 1 sobre h por logaritmo de 1 más h sobre x. Acá no hicimos ningún truco, no hicimos nada. Simplemente escribimos lo que teníamos de otra forma. Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es uno de los trucos válidos en matemática y que lo usamos bastante? ¿Sí? Multiplicar por ¿cuánto? Sobre todo cuando racionalizamos algo. ¿Qué dijimos cuando vimos los ejemplos de racionalización? Multiplicamos por 1. Por 1. Y a ese 1 lo disfrazamos como nosotros queremos. ¿Sí? Multiplico por 1. Pero bueno, eso yo lo puedo escribir, por tirar un ejemplo, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y sigue siendo 1. Entonces la igualdad no se va a alterar. Bueno, acá convenientemente, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por x mayor a 0. ¿Por qué por x mayor a 0? Y porque el logaritmo simplemente me acepta valores positivos. Entonces valores negativos ni siquiera los considero. Entonces voy a multiplicar y a dividir por x. Y como son positivos, no pueden ser 0 porque el logaritmo de 0 no existe. Entonces yo ahí no hago trampa. Porque cualquiera me puede decir, pero ¿y qué pasa si la x es 0? No se puede hacer. Bueno, yo te garantizo que x no es 0 porque mi función es el logaritmo. ¿Sí? Entonces el dominio de mi función es de 0 a más infinito. O x mayor a 0, mayor estricto a 0. ¿Sí? Entonces esa ambigüedad no se puede dar, decir x sobre x. ¿Qué pasa si es 0? No va a pasar porque el 0 no pertenece directamente al dominio de mi función. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. F' de x es igual al límite de h tendiendo a 0 y dijimos, multiplicamos y dividimos por x. Y acá hicimos eso, multiplicamos y dividimos por x. Esto que está acá es otra expresión equivalente. Acá lo escribimos convenientemente como 1 sobre x por x sobre h. ¿Sí? Acá multiplicamos por x y dividimos por x, esta expresión es correcta. Entonces, fíjense lo siguiente, vuelvo a escribir acá la expresión porque, bueno, escribimos en una hoja nueva. ¿Y qué propiedad hay acá? A ver si alguien se da cuenta. Tengo una expresión que está multiplicando un logaritmo. ¿Qué propiedad había de los logaritmos? ¿Alguien se acuerda? Yo tenía una... Resta, ¿no? No. Cuando un factor multiplicaba el logaritmo...
pasa a ser exponente. lo podíamos llevar al exponente, ¿no? O al revés, cuando teníamos el exponente lo podíamos bajar multiplicando, decíamos. Bueno, yo acá tengo un x sobre h que está multiplicando el logaritmo. Bueno, puedo pensar que este x sobre h era un exponente antes, ¿sí? Por una propiedad de los logaritmos. Entonces nos va a quedar el límite de h tendiendo a 0. Fíjense, como yo acá tengo h tendiendo a 0, este 1 sobre x es una constante, porque no tiene h. Así que esto en definitiva me va a quedar 1 sobre x a la larga. Bueno, ese 1 sobre x lo saco para afuera. ¿Sí? Lo saco para afuera. Entonces me queda 1 sobre x por el límite de h tendiendo a 0 de x sobre h por logaritmo natural de 1 más h sobre x. Dijimos que ahora esta expresión lo podemos llevar al exponente. Entonces me queda f' de x igual a 1 sobre x por límite de h tendiendo a 0 de logaritmo de 1 más, fíjense lo siguiente. Esto yo convenientemente, y ahora les voy a contar por qué, que también lo vimos en una de las clases, revísenla para los que no la vio, en la clase de límite. H sobre x, ¿estamos de acuerdo que yo lo puedo escribir como 1 sobre x sobre h? O sea, 1 sobre la inversa. Sí. Esta expresión es equivalente, ¿sí? ¿Y por qué quiero escribir esto? Y porque acá en el denominador quiero que me quede lo mismo que en el exponente. Acá tenía x sobre h que estaba multiplicando, bueno, ahora pasó a ser exponente. Entonces a mí me interesa que este denominador coincida con este exponente. Por eso lo escribo de esta forma. Acá no hicimos nada raro. Simplemente a esto lo escribimos como una expresión equivalente. 1 sobre x sobre h. Ahora bien, una de las propiedades de los límites era que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, ¿sí? Entonces, f' de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo, ¿sí? De nuevo, el límite de un logaritmo es el logaritmo de un límite. Entonces ahora lo escribo al revés. 1 sobre x por el logaritmo natural del límite de h tendiendo a 0 de 1 más 1 sobre x, 1 sobre x sobre h, elevado a la x sobre h. ¿Y este límite cuánto me daba? ¿Alguien se acuerda? 1. 1, ¿no? ¿1 me Sí, daba? sí. ¿1? 1 no, ojo, después me va a dar 1 con el logaritmo. ¿Cuánto me da este límite? Esta era una definición, de hecho, es una definición formal del número e. ¿Sí? Esto está de nuevo en uno de los videos de límite. ¿Sí? Cuando yo tengo límite de h tendiendo a 0, o sea que toda esta expresión va a tender a 0, ¿sí? O a más infinito en todo caso. Esto va a tender a infinito, todo esto va a tender a 0 y me va a quedar 1 elevado, bueno, al infinito. Tengo esa indeterminación, una indeterminación del tipo 1 elevado al infinito. O bien, cuando yo tengo 1 más 1 sobre algo, ¿sí? Hablándolo en criollo, 1 más 1 sobre algo. ¿Mm? Y en el exponente tengo el mismo algo. Y tenemos que esta expresión tiende a infinito y esta expresión tiende a infinito. Bueno, decíamos que eso era el número e, ¿sí? Ese límite tiende al valor real e, que era 2,78, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ese límite tiende a e. En definitiva me queda que f' de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo de e, ¿sí? Pero el logaritmo de e, ¿cuánto me da? El logaritmo natural de e. Sí. 1. Es 1. Es 1. Entonces tengo 1 sobre x por logaritmo de e, que es 1. Bueno, 1 por x, 1 sobre x por 1 y 1 sobre x. Entonces llegamos a que la derivada del logaritmo es, en efecto, 1 sobre x. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, me alegro que lo hayan entendido. Sí, señor. Espero haberles hecho un breve aporte. ¿Sí? Si hay alguien que está viendo derivadas y esto no se los explicaron, bueno, espero que lo hayan entendido, que les haya servido. Desde ya que el video va a quedar en el canal de YouTube, así que si lo quieren ver las veces que sea necesario, mírenlo. Mirándolo, de hecho, a mí me hacen un favor, me suman minutos. Pero bueno, va a quedar en el canal de YouTube, así tal cual está en vivo y en directo. Y bueno,